Bienvenidos. El día de hoy hablaré sobre la historia de Cartagena, iniciando con la llegada de los españoles. Tocaremos algunos aspectos comerciales, fricciones con Santa Fe, la destrucción voluntaria de sus murallas. Lo que hoy es atractivo turístico sería más grande si no fuera porque la ciudad quiso derribarlas todas. Si hubieran tenido más presupuesto, las hubieran derribado todas. Pero eso lo veremos más adelante. Comencemos. Cartagena durante la colonia. A la llegada de los españoles había indígenas que pertenecían a la familia Caribe, los calamaríes o mocoanes. Había más pobladores en otros lugares y compartían algo, una dieta principalmente marina. Con la llegada de los españoles, los nativos fueron sometidos a la encomienda, un sistema que, como ya vimos en otro momento, sometía a un grupo de indígenas a un español. Le debían dar tributo y él les enseñaba la religión católica y los protegía, aunque en muchos casos terminaba abusando de ellos. Sumado a ello, enfermedades como el sarampión y la viruela diezmaron su número y su trabajo lo hizo mano de obra esclava. Cartagena fue uno de los puertos más importantes y contribuyó al desarrollo capitalista. El hecho de que tuviera el monopolio, por supuesto, ayudó. A Buenos Aires le tomó más tiempo, como ya vimos, en ese caso era más el contrabando. España pudo acceder a los metales preciosos de México, Perú y Colombia gracias a que, a diferencia de los ingleses, apoyaron a Cristóbal Colón en la empresa que se propuso. España estaba al final de una etapa donde judíos, cristianos y musulmanes convivían a una de intolerancia religiosa. Con ello, el Estado estuvo muy ligado a la Iglesia. En palabras de Hugh Thomas, esta fase de la historia de España en algunos aspectos casi parece una historia de la Iglesia Católica. El puerto de Portobelo, con sus ferias anuales, era el que tenía mayor movimiento. Las enfermedades no lo hacían muy atractivo, pero aún así mucha plata de Potosí circulaba por allí. Veracruz, por su parte, era importante para transportar la plata de Zacatecas y permitía abastecer de productos a la región. Acapulco tuvo un papel importante en la plata que terminó en China, sumada a la que luego de llegar a Europa terminaba en China también, como ya vimos en el video de Historia Económica de Europa. La Habana servía para el aprovisionamiento de los barcos y para el siglo XIX su producción de azúcar sería muy importante. En el siglo XVI, en ese sentido, Brasil era más protagonista, como ya vimos también en las venas abiertas de América Latina. Cartagena, por su parte, fue muy importante para la introducción de esclavos. Su geografía era favorable y su posición igualmente, sumado a los vientos alisios que estaban a su favor. Cartagena fue famosa por los tesoros que podían ser robados allí. Incluso Francis Drake la asaltó. De ahí viene Nathan Drake, el protagonista de Uncharted y el guión del primer juego, que luego con el tiempo se convirtió en una saga de 4 juegos de PlayStation. Si no los han jugado, tienen que jugarlos. Y sacaron un quinto, pero es más corto. Pero no es con Nathan, sino con dos chicas, pero igual es un muy buen juego. Y está entonces relacionado con la mitología india y tal. En fin, el comercio en Cartagena le permitió a muchos esclavos comprar la libertad. Era más fácil hacerlo en la ciudad que en el campo. En las haciendas era más fácil fugarse. En la ciudad muchos trabajaban por un pago, una parte se la daban al amo y otra la guardaban. Fueron más las mujeres que compraron la libertad que los hombres. Hilary Beckles, en sus estudios sobre Barbados, planteó que las mujeres eran las que más compraban esclavas, ya que las prostituían y además podían vender a sus hijos y pues entonces hay una doble ganancia. En 1640 hubo un declive en Cartagena debido a 3 puntos. Primero, España había quedado con la corona de Portugal, pero en 1640 lucharon por su independencia y la consiguieron.
lo que hizo que muchos portugueses se fueran de Cartagena. Ellos eran importantes para el comercio de la ciudad. Segundo, como ya vimos con Germán Colmenares en un video de casi 2 horas, entre 1620 y 1680 hubo una crisis minera en Colombia y con ello el comercio disminuyó. Y tercero, en 1651 hubo fiebre amarilla. En 1719 se creó el virreinato de la Nueva Granada, pero debido a que el virrey se integró al contrabando que se pretendía combatir, fue disuelto años después. Cartagena quería ser la sede, pero Santa Fe ganó porque era inaccesible y por tanto más segura, y gracias a su clima, el Comején no afectaría la documentación. Aún así, varios virreyes gobernaron desde Cartagena y en el 39 se restableció el virreinato para proteger Cartagena de los ataques ingleses y se controló algo el contrabando. Otros virreyes gobernaron desde Bogotá y vieron a Cartagena como un nido de contrabandistas, pero lo que no entendían era que España fracasó en sus intentos de abastecer a sus virreinatos y quería que le comprara productos a Bogotá mucho más caros de lo que se conseguían en el Caribe. En cuanto a los trabajos, los hacían los negros, mulatos, zambos. Los criollos no podían hacer trabajos manuales ni participar en el comercio con España. La ciudad continuó decayendo en el siglo XVIII. Llegaron menos esclavos y no tuvieron el auge azucarero que experimentaron otros lugares del Caribe, como veremos en otro video. La toma inglesa de Cuba en 1762 fue clave para que se reformaran las cosas, se invirtiera más en la defensa de Cartagena, hubo más dinero, más hombres, se construyeron más fuertes, murallas, incluso se sobrepasaron los ingresos de Cartagena. La defensa se financió en parte con dinero de México, Quito y otros lugares de la Nueva Granada. La economía mejoró, hubo más hombres, pero ahora era un fuerte militar. Los criollos buscaron terminar con el monopolio comercial de Cádiz en la década de 1790 de la mano de José Ignacio de Pombo y lo lograron. El consulado generó más fricción con Santa Fe. Buscaron otro camino por Cararé y Opón, a pesar de la imposibilidad de llevarlo a cabo. Insistieron y argumentaron falsamente que no funcionaba porque Cartagena saboteaba a la empresa. La nación no aprovechó la oportunidad comercial que tenía, a pesar de su lucha por el libre comercio. Santa Fe no lo permitía. Por el contrario, los obligaba a comprarles harina de trigo que demoraba más en llegar, llegaba en peor estado y era más costosa. El contrabando fue inevitable en las últimas décadas del dominio español. Las guerras a las que se enfrentaban dificultaron cada vez más abastecer al puerto. No había otra manera. Cartagena debía comprar en el Caribe. La política española de inicios del siglo XIX tampoco fue muy diferente. En 1807, con la casa inglesa Gordon Murphy, la cosa no cambió mucho. Su único interés era recoger oro y plata, no fomentar la exportación. La República. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena no solo se declaró independiente de España, sino de Santa Fe. La derrota del 15, con Pablo Morillo a la cabeza, terminó con ese sueño. Su liberación posterior en el 21 no estuvo liderada por ellos mismos, lo que la convirtió en una ciudad sometida a Santa Fe. La independencia, con sus luchas, atacó a la ciudad y su economía, pero pronto se recuperó. La nueva república era muy extensa, incluía lo que hoy sería Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Con ello había muchos intereses que chocaban. Los intereses comerciales del norte más agrícolas, la minería del centro y las manufacturas del sur. No fue posible el libre comercio. Unos querían impulsar la exportación de café, cacao y añil, mientras otros buscaban protección y el Estado necesitaba mantener los monopolios por necesidades fiscales. Aunque se buscó comerciar más con Europa, en realidad fue Jamaica y Santo Tomás las zonas donde se consiguieron los productos europeos en gran medida. Para 1825, el comercio exterior era más amplio que el de fines de la colonia. La recuperación pronto llegó a su fin. En el 39 inició la Primera Guerra Civil. El conflicto llegó a Cartagena.
El recaudo aduanero era muy atractivo para muchos y con la extensión del conflicto por el territorio lo hizo también la viruela y el desorden producto de la guerra no permitió una vacunación efectiva. En el 49 el cólera atacó París, Nueva York y Cartagena. Un 15% de los cartageneros murieron. El comercio exterior se desplomó y el canal del Tique tuvo dificultades por los siguientes años. Santa Marta superó a Cartagena en ingresos, algunos años por 10 veces. Muchos cartageneros se fueron para Barranquilla. Cartagena estaba cada vez más despoblada. Los conflictos constantes no ayudaron mucho a Colombia y los auges exportadores fueron efímeros. Con Rafael Núñez, el presidente se buscó mayor presupuesto y desarrollo en Cartagena. Cundinamarca se llevaba gran parte del presupuesto, casi 20 veces mayor al de Bolívar. La exportación de ganado aumentó, sobre todo para Cuba y Panamá, y con ello los ingresos, pero en 1880 Barranquilla sobrepasaba por mucho a Cartagena en sus ingresos. El ganado también iba para lugares como México y Costa Rica. Era de empresarios locales y generó preocupación en Estados Unidos por la posible competencia con Texas. Los productos líderes eran el café, el tabaco y el oro. La exportación de ganado no perduró mucho, ya que los mercados andinos buscaron protección y con esto gravámenes. El mercado con Cuba se terminó y con la separación de Panamá, otro socio importante se fue, temporalmente por lo menos. El café fue una gran transformación para el país. Fue la primera vez que hubo un producto no efímero para exportar y coincidió con el aumento de la demanda internacional y la paz. El gobierno, sin embargo, no se interesó en aprovechar la oportunidad para desarrollar industrias que compitieran en el mercado internacional y las rivalidades internas no ayudaron mucho tampoco. Antes de la independencia, solo había un colegio abierto y era para sacerdotes. Luego del proceso independentista se buscó educar a la población y aumentaron los colegios, aunque hubo en muchos casos problemas de financiamiento, como hemos visto en otro momento. La Universidad de Cartagena fue fundada en 1827 y hasta 1943 fue la única en el Pacífico. En cuanto a empresas, a inicios del siglo se fundó la Central Colombia, un ingenio azucarero que pronto se convirtió en el más grande de Colombia, con casi 5.000 trabajadores. La crisis de los 30 fue un golpe muy duro para ellos y cerró en el 51. También a inicios de siglo se invirtió capital en un frigorífico con fines exportables, pero las trabas del gobierno no permitieron su funcionamiento por una década. Los intermediarios del interior del país temían escasez y el Senado que los precios aumentaran. Para cuando la empresa se pudo llevar a cabo, la oportunidad en el mercado internacional ya se había esfumado. José Mogollón, por su parte, fue un empresario muy importante, que desarrolló múltiples negocios que desaparecieron en los 60. Las investigaciones aún no han abordado el tema y por tanto no hay una explicación de por qué sucedió. Tejidos de Algodón de la Espriella fue otra compañía importante, la hilandera más grande del país en 1927. Cartagena tuvo la primera refinería de petróleo del país en 1907. El petróleo se importaba. Al mando estaba Diego Martínez Camargo y abastecía una buena parte del territorio nacional. La Tropical Oil Company también fue importante. En este caso se hubo extracción de petróleo. Fue una gran mejora para los transportes. Antes se debía parar cada cierto tiempo por leña. Con la gasolina ya no fue necesario. Como ya vimos en un momento, el carbón de madera no es tan eficiente, lo que dificulta en gran medida el transporte por cualquier medio. La Andean National Corporation estuvo relacionada, ya que tuvo el oleoducto que permitía exportar el petróleo. El puerto La Machina se estaba quedando atrás, pero Enrique Olaya Herrera hizo un nuevo en Manga que se terminó en el 34. El turismo comenzó a atraer extranjeros y la migración permitió la llegada de árabes que dieron impulso económico a algunas actividades. Con este crecimiento de fines del siglo XIX e inicios del XX, la población pasó de casi 10.000 personas en 1871 a 82.000 en 1929.
Paradójicamente, la falta de desarrollo y la pobreza conservó parte de la muralla que hoy es atractivo turístico, en pro de dejar el encierro medieval, hacer el lugar más atractivo, que el viento circulara mejor y hubiera más higiene. Se derribaron varias de las murallas por completo y parte de algunas. Es decir, no fueron guerras lo que destruyó lo que había, fue la propia ciudad que quería un cambio. Haber sabido que sería un atractivo turístico, dado que en muchos lugares de Europa no sobrevivió ese tipo de arquitectura, quizá no las hubieran derribado. Muñera incluso dice que de haber tenido más dinero, posiblemente habrían derribado todas las casas también. Aunque la educación avanzó, no lo hizo al ritmo de otros lugares. En el 38, Antioquia tenía un 32% de analfabetismo, Atlántico un 37% y Bolívar un 63%. Cartagena puntualmente estaba más cerca del promedio a Antioquia, pero el departamento entonces no estaba muy bien. Había zonas con 80% de analfabetismo. Por el lugar que ocupa hubo desarrollo de eventos musicales y artísticos. Un cartagenero fue el primer director de la Orquesta Sinfónica del país. Se fundó la primera agrupación de jazz. Hubo béisbol. Fueron los primeros en ganar un campeonato mundial en cualquier deporte en Colombia. En el 82, Antonio Cervantes obtuvo el primer título de boxeo. Aunque hubo industrias a inicios del siglo XX, varias sufrieron el impacto de la Gran Depresión y luego en los 40 y 60 terminaron. La mencionada Central Colombia, si bien fue importante para la producción nacional, no figuró mucho a nivel internacional. La producción cubana estaba a años luz. Además de la inversión de Núñez, la zona no tuvo prioridad. En la década de los 30, mientras Antioquia obtuvo 3 millones de pesos para las carreteras, el Atlántico solo obtuvo 40.000. Si tomamos el gasto general de 26 millones, la zona solo obtuvo 100.000. Por supuesto, si le sumamos lo invertido en el puerto, la cifra crece. Pero en este caso hablamos de carreteras, las mismas que de existir hubieran permitido una mayor comunicación con la zona andina, que era donde la mayor parte de la población vivía, junto con la zona oriental, claro. Y no solo eso, la zona andina tenía el producto estrella, el café. Para 1925 el café representaba el 75% de las exportaciones y por tanto una gran fuente de divisas que, como el país estaba bajo patrón oro, estas eran súper importantes ya que servían no solo para comerciar, sino como una fuente de respaldo de la moneda. Las otras exportaciones importantes eran el petróleo, el platino y el banano, pero esas no traían tantas divisas. Primero porque representaban un porcentaje menor de las exportaciones si lo comparamos con el café, y segundo porque del banano solo el 50% de las divisas obtenidas regresaban al país. Y algo similar pasaba con el platino y sobre todo con el petróleo, ya que estaban unas más que otras en manos de empresas extranjeras. Por tanto, no solo era que el café era mayor en la exportación, sino que era un producto en su gran mayoría hecho por colombianos. En esa década hubo un desarrollo muy importante en cuanto a vías férreas y estas se concentraron en la zona que precisamente producía el producto, es decir, Caldas, Antioquia. Para 1926, Caldas y Antioquia eran las zonas que más producían café del país. Si bien la producción en el siglo XIX había comenzado en Santander y Cundinamarca, las guerras, como la de los Mil Días sobre todo, fue trasladando la producción hacia otras zonas. Continuaron produciendo, pero Antioquia y Caldas sacaron una distancia muy importante y para el 32 Caldas era por lejos el mayor productor del país. Y claro, como demuestro en mi tesis, las personas no consumían casi café. El producto se producía para exportarlo. La población colombiana se acostumbró a tomar café varias décadas después. Y como el producto era para exportarlo, pues había que conectar la zona con los puertos. Y Buenaventura fue el lugar escogido para hacerlo. Por tanto, el ferrocarril va a buscar la conexión con Buenaventura, no con Cartagena. El técnico de carreteras E.W. James viajó por el país y planteó que sería más eficiente hacer las carreteras de manera vertical, es decir, en sentido norte-sur, ya que las cordilleras no solo implicaban dificultades en la construcción, sino en su mantenimiento.
pero su voz no fue escuchada. Los intereses andinos prevalecieron y la orientación horizontal permaneció, es decir, de este a oeste. En defensa de la zona andina, si lo pensamos desde el departamento de Caldas, yo soy de Manizales, de acá a Buenaventura hay 300 kilómetros, de acá a Cartagena hay casi 900. Quizá Antioquia sería algo distinto, pero no olvidemos que el mayor productor del país era Caldas. La distancia de Pereira a los dos puertos no debe variar mucho, y tampoco la de Armenia. Por tanto, Buenaventura era bastante práctico. Los últimos 70 años. Para 1950 la participación industrial de Cartagena era muy baja. Con el petróleo surgió la industria petroquímica y plástica, y la economía se comenzó a orientar más a los servicios. La instalación de la refinería de Mamonal en el 57 fue muy importante, ya que si bien es un sector con una intensidad en capital muy alta y por tanto genera poco empleo, sí generó empleo indirecto gracias a tipos de comercio y necesidades que se generan alrededor, y con ello la participación de Cartagena en la industria nacional aumentó. Intensidad en capital se refiere a que es más la inversión en maquinaria e infraestructura que en mano de obra. Cuando se habla de intensivo en mano de obra es porque la mayor parte del capital se va en trabajadores. Ese tipo de negocios serían los que más generan empleo. Entre 1960 y el 2000 la población aumentó bastante. Hubo muchas viviendas que se construyeron en lugares precarios y con materiales igualmente precarios, pero con el tiempo mejoraron las viviendas, las calles, el acceso a servicios básicos, la gente fue con su trabajo y dinero mejorando sus condiciones de vida y alguna ayuda política por ahí. Una parte de ellos llegaron a barrios como El Pozón y a Nelson Mandela, en muchos casos debido al desplazamiento forzado. Hasta 2009, más de 65.000 personas que vivían en Cartagena se declararon como desplazados. Uno de los problemas a los que se enfrentó a fin de siglo fue a la ineficiencia de su puerto, largos periodos de estadía, sobrecostos, y con ello quedó relegado en el transporte mundial de contenedores, cosa que se corrigió con la Ley 1 del 91, que permitió modernizar los puertos gracias en mayor medida a inversión privada. Los barcos mercantes han evolucionado mucho, desde poder transportar 480 contenedores en el 56 hasta llegar a 6.000 en el 99. Con ello, los puertos deben mejorar constantemente y el que no lo haga, pues se queda atrás. El grupo Puerto de Cartagena invirtió e inauguró otra zona en el 2008, ya que uno no daba abasto. Esto porque Cartagena se adaptó al cambio. La inversión entre el 93 y el 2022 sobrepasó los $1.000 millones. Todo creció. El tamaño de la terminal, el número de grúas, las hectáreas del patio, la profundidad de los muelles. Se trabaja ahora las 24 horas y con ello se convirtió en uno de los puertos más importantes de Latinoamérica. El índice de desempeño de los puertos de contenedores lo pone como el quinto del mundo. Su eficiencia mejoró y por tanto pasó de generar pérdidas a estar al más alto nivel. Podría ser aún mejor, pero para eso se necesita que el comercio exterior de Colombia mejore. En 2019 era muy similar al de Haití y por tanto está por debajo de la mayoría de países latinoamericanos. Las exportaciones colombianas son frenadas por largos caminos hasta los puertos, trámites, burocracia y toda clase de permisos. Básicamente Colombia no sabe ni ha sabido lo que es el libre comercio. En 2002, el 40% del coste de transportar un contenedor de Bogotá a Cartagena eran trámites. Con la industria petroquímica pasa algo similar y fue también gracias a la inversión y al desarrollo que tomó más relevancia y creó una base de conocimiento humano que puede permitir en el futuro el desarrollo de nuevas industrias. En cuanto al turismo, el impulso comenzó en 1960. En un inicio el foco fue el pasado colonial y por tanto la recuperación de ese legado. Gracias en mayor medida a capital privado también, se restauró la arquitectura colonial. Manzanas enteras fueron remodeladas. Con ello, los habitantes se fueron a vivir a otros lados de la ciudad. Las carreteras,
Todo se pensó para el turista. Los hoteles se multiplicaron. También hubo capital público, aunque menor, para recuperar, por ejemplo, el fuerte de San Felipe, San José, San Fernando, el Palacio de la Aduana, etc. Termino con una cita del libro en el cual me basé para hacer este video. Cartagena está especialmente dotada para atraer muchos miles de turistas más, pero no lo puede seguir haciendo como lo hace hoy. Hay tal ausencia de planeación, tal desorden y tal descontrol en la actividad turística que ésta sobrevive y con mucho vigor a pesar de las autoridades y no gracias a su trabajo. Fin de la cita. Bueno, y hasta aquí el día de hoy. Este es un libro pues bastante interesante, recomendado y nos vemos en la próxima.